Y más de las consecuencias de esta guerra, Rusia dice que Estados Unidos le declaró la guerra económica. ¿Y cómo impacta eso en nuestro país, en nuestra economía totalmente débil, la incertidumbre con respecto a lo que va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario, la amenaza de la suba de las tarifas? Bueno, vamos en busca de una opinión. José Simonella, desde la ciudad de Córdoba. José, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vanina, un gusto. Para mí también, y bueno, y disculpa por esta pregunta, complicada la pregunta, pero queremos algo de tu opinión. ¿Qué avisorás en lo pronto? En el corto plazo tenemos un impacto fuerte sobre inflación, fundamentalmente por el lado de alimentos, el aumento del precio del trigo, de la soja, del maíz, del girasol, genera presiones inflacionarias a los alimentos que consumimos los argentinos. El ejemplo más fácil que ha estado en todos los medios durante estos días ha sido lo que ha incrementado la harina, que aumentó desde que el comienzo de la guerra hasta ahora un 50%, y que la harina representa el 90% de los costos de la harina es el valor del trigo. Más allá del fideicomiso que creó el gobierno y demás, pero son herramientas paliativas que no terminan solucionando el problema. Por ese lado, una gran preocupación, lo mismo que por el aumento del gas. Recordemos que los argentinos en invierno importamos gas que viene en barco. Ese precio del gas, que hace un año y algo costaba $9 el millón de BTU, hoy vale $40 el millón de BTU. Esto va a generar presiones también sobre el precio del gas y presiones sobre los subsidios. Recordemos que también el acuerdo del fondo dice que a partir de junio desaparecen los subsidios para el 10% de la población, en tanto que para el 70% de la población todavía queda un aumento de tarifa más allá del 20% que ya han otorgado, de por lo menos un 25% más. Claro, bueno, José, todo esto, la pregunta es, estos cálculos estaban hechos con el Fondo Monetario Internacional antes de la guerra, por este valor de los combustibles, el barril de petróleo que hoy por suerte baja casi 5%, pero está en $117, casi $118 el barril. Así que digo, todo esto generan presiones sobre los combustibles y sobre el gas, presiones de aumento de precio. Así que sobre la inflación muy preocupados, teníamos una inflación esperada del 55% antes de la guerra y seguramente ahora es más. Así que por ese lado muy preocupado, por el lado de la mejora de los commodities, que le va a venir muy bien al sector agropecuario, que le va a venir muy bien a los exportadores y que le va a venir muy bien al Estado, porque en términos de retenciones va a recaudar mucho más, porque la soja ya está llegando al valor máximo histórico, ¿no? Aquel que tocó en 2012. Así que desde ese punto de vista va a tener una mejor recaudación tributaria en la nación y va a tener por los productores agropecuarios y los exportadores un mejor precio. Claro, y para el final una pregunta que nos llena de temor. ¿Vamos a tener combustible? Y si lo tenemos, ¿vamos a poder pagarlo? ¿Vamos a tener gas? Y si lo tenemos, ¿vamos a poder pagarlo? Vamos a tener combustible, sí vamos a tener. Nosotros tenemos una producción de nafta, digamos, de petróleo que prácticamente satisface la necesidad. Tenemos lo que no nos alcanza es el gas, que tenemos que importar. Lamentablemente, por errores propios, porque no es que no tengamos reserva, Vanina, tenemos vaca muerta, que sobraría gas y podríamos incluso aprovechar para exportar con estos precios, con una Europa que está desesperada por importar. Fíjate la necesidad que hay de combustibles, de petróleo y de gas en el mundo, que Estados Unidos y Venezuela se han amigado, el eje bolivariano se ha acabado y Estados Unidos le va a comprar combustible a Rusia. Así que, lamentablemente Argentina, por los errores propios, por las cuestiones ideológicas, por no entender que necesitamos inversiones, no podemos aprovechar en este momento vaca muerta. Pero petróleo tenemos, el problema va a ser el gas, que puede faltar porque los europeos, si le dejan de comprar a Rusia, tienen que satisfacer el 40% de su demanda de gas, que era la que venía provista desde Rusia. Hay que ver quién lo va a cubrir la cuota. Así que si conseguimos gas, de continuar las sanciones económicas, obviamente, si conseguimos gas, obviamente va a ser a un precio mayor
lo cual le va a exigir al Estado digamos, un esfuerzo fiscal para subsidiar ese gas y pagar al 10% de ingresos más altos que no va a tener subsidio un valor de gas muchísimo mayor del que viene pagando. Fíjate esto que estás diciendo, la bronca que genera, ¿no? Porque podríamos estar exportando gas, tenemos el gas bajo tierra y tenemos esta casta política que solo se mira a sí misma y no piensa en las necesidades de crecer como nación. Lamentable. Lamentablemente, Vanina, los argentinos tenemos petróleo, tenemos gas, pero no lo podemos usar porque lo tenemos bajo tierra. Tenemos dólares, pero no lo podemos usar porque la gente lo tiene atesorado, digamos. Claro. Somos un país que tenemos recursos, pero que como consecuencia de la falta de seguridad jurídica, digamos, de los vaivenes, de las decisiones políticas y de la falta de, fundamentalmente, credibilidad, no se producen las inversiones que nos harían falta, que nos permitirían hoy tener, frente al flagelo de la guerra, a lo tremendo de la guerra, una situación mucho más cómoda para los argentinos y para poderlo aprovechar para recuperar divisas que tanta falta nos hacen para poder honrar las deudas digamos, y que nos va a exigir, por otro lado, un esfuerzo tan grande de los argentinos en los próximos años. Gracias, José. Hasta luego. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan todos muy buen mediodía.